Bueno, vamos a hablar de economía con una persona que cada tanto habla con nosotros en este programa, por suerte. Y ella es doctora en economía, ha sido medalla de oro por la Universidad de Buenos Aires, por la UBA. Además, trabaja y ha trabajado en el CONICET y es economista en líneas generales. Y en estas semanas en donde se están jugando muchas cosas con los arreglos que está llevando adelante la administración de Alberto Fernández frente a los acreedores privados, tanto a nivel deuda pública nacional como deuda pública extranjera. Nos parece bien saludarla a Noemí Brenta. ¿Qué tal, Noemí? Marcelo Aymar te saluda. Buen día, ¿cómo estás? Hola Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, gracias por estos minutos. No, por favor, al contrario. ¿Sabés qué estaba pensando, Noemí? Que cuando fue el arreglo, la reestructuración de Néstor Kirchner con Roberto Lavagna en el Sí, año 2005, sí. ahí después hubo otro arreglo en el año 2010, pero Ujú. siempre quedó ese porcentaje, que después fue ese porcentaje de holdouts que Sí. termina arreglando Prat Guy al frente del Ministerio de Finanzas en los primeros. Arreglando o regalando, Sí, dijiste, ¿no? bueno, ponele arreglando, regalando, pero en los primeros meses de la administración de Mauricio Macri, y ahí viene el punto, y por eso me estás cachando bien para dónde voy. A mí te digo la verdad, como están las situaciones de si cierran con el bono a $53 por bono, a 55, me parece que es mucho más interesante, y si nos podés explicar, porque ahí hay una cuestión jurídica que puede llegar a suceder si no se cierra bien, lo mismo que le pasó con ese 7% que nunca logró cerrar, que fueron holdouts y que terminaron litigando ante el sistema jurídico de Nueva York, ¿no? Ley extranjera. Sí. ¿Cómo ves ese lugar de las negociaciones en lo que tiene que ver con más allá de esta cercanía en el precio del bono, que más o Sí, menos en este tiempo fue acercándose la administración de Alberto Fernández en sus diferentes propuestas? sí, justamente vos señalás muy bien y ese es también uno de los puntos más calientes Mm. de renegociación en esta etapa ya cerca del final, uno supone, aunque la verdad es que me parece que está muy bien tomarlo con tranquilidad porque mejor una negociación que nos nos permita pensar en un futuro a Mm. una negociación apurada y que nos lleve a la miseria como tantas otras, o que Sí. rápidamente caigamos de nuevo en default, ¿no? Que Mm. como ya ha pasado tanto. Así que sí, el diseño de estos bonos, que además son varios, es Mm. un menú para distintas alternativas, de- para canjear los bonos que ellos emitieron, como decía, los del canje, los que emitió Macri, los de legislación extranjera, que son estos, que la negociación está tan cerca, los de legislación argentina, que Claro, yo lo que te decía acaba de es que entrar la ley en el Congreso, ahora sí, dicen. no, que me parece mucho más interesante poner el foco en lograr en esta reestructuración que todos estén adentro a una diferenciación de $1.50, $2. No, totalmente, sí, totalmente. Vos decías cuáles son las cosas, las cláusulas estas, Mm. las condiciones que están en juego. Y justamente los fondos más agresivos están tratando de que el gobierno se corra de las que propone con ese propósito que decía antes. Mm. Una es la de reasignación, que es la reasignación. Es el derecho que tiene la Argentina, que tiene el deudor de volver, de reasignar, de redistribuir la masa crítica, quiere decir el porcentaje que tienen que alcanzar para que las cláusulas antibuitres, llamémoslas así, rijan. Entonces, el gobierno lanzó una propuesta y Sí. dijo, los bonos A, B, C, D, ponele, para estos bonos proponemos emitir estos otros bonos con estas condiciones. Mm. Para los bonos de FZ, estos otros con estas otras condiciones. Sí. Ahora, la cláusula de reasignación permite que para alcanzar el porcentaje necesario, en unos casos el 66%, en Mm. otros el 85%, el gobierno puede decir,
Bueno, además del bono A, B, C, D, como no se alcanza el porcentaje, puedo incluir en este conjunto otros bonos más similares. O sea, no sé si se entiende. Los bonos ya emitidos se van a canjear por otros nuevos. Entre los ya emitidos hay que juntar un porcentaje para que rija la cláusula antibuitre. Sí, claro. Entonces, si ese porcentaje no se juntan con los que dicen están dispuestos, con los que aceptan la propuesta del gobierno, la cláusula de reasignación significa el derecho de sumar otros bonos parecidos para llegar a sumar ese porcentaje ¿Y eso para alcanzar la cláusula antibuitre. ¿Y eso lo ves viable, Noemí? O sea, ¿ves que puede llegar a haber una realidad en donde, por ejemplo, BlackRock, Templeton, Fidelity, que ellos también se están ajustando en este proceso, porque de hecho las contrapropuestas han llevado a que ellos también han terminado confluyendo? El tema es ahora si el gobierno argentino puede agarrarlos a todos y decir, bueno, a ver, cerramos, por más que tenga que pagar un poco más a futuro, pero que nadie me haga una cuestión de litigiosidad a futuro. Bueno, justamente, ese es el juego, la tensión, una de las principales focos de tensión en este momento y de negociación. Entonces, esa es una de las cláusulas. Estos duros que vos mencionaste, lo que pretenden es que la cláusula Rufo, que es la que tienen los bonos del canje, rija para todos. O sea que no se puede dar a otros acreedores mejores condiciones que bajo las que se emiten los bonos, eso que siempre que los que se emiten para canjear los que están en default, en este caso los del canje, que son un grupo especial. Bueno, que no sé si se les da otras cláusulas mejores, se cae el acuerdo, las condiciones del acuerdo de los bonos que se emitieron. O sea que la clave para el gobierno es juntar o 66% en algunos bonos o el 85% en otros. Creo que hay algunos que son arriba del 70% también. Sí, en 75, pero bueno, están ahí. Ese es el punto. O sea, hemos tocado en la situación en donde ellos saben que pueden generarnos un dolor de cabeza futuro. Y otra pregunta que te quería hacer, Noemí, es en lo que sería la temporalidad de los pagos, ¿no? Se dice que fuertemente esto termina, en realidad, la línea de tiempo de deuda con los acreedores privados terminaría en el 2047, pero se dice que en los pagos se aliviana la carga que tendría el Estado argentino hasta el 2030 y que del 2030 al 2047 ahí hay como unos años de bonos fuertes que hay que tratar de ir saldando. ¿Qué nos puedes decir en cuanto a esa estructuración temporal de la deuda que plantea el Estado argentino? La apuesta es a jugar entre el crecimiento del país, ¿no? El crecimiento de la economía del país y la evolución del endeudamiento se supone que si el país crece bien, la deuda va a ir haciéndose mínima en relación al esfuerzo que hay que hacer para pagarla. Entonces, esa es la apuesta. Se supone también que ese alivio en el pago de la deuda, ¿no? Que ya se estaba llevando un 20% del presupuesto, del gasto público de la nación, que ese alivio del presupuesto libera un poco, bueno, no se contaba con el COVID, pero ahora ya sabemos que está, libera recursos como para hacer políticas más activas para impulsar el crecimiento. Bueno, eso es la cuestión. Ahora, ¿en qué medida se van a cumplir esas proyecciones? La verdad que no lo sabemos. Aparentemente lo que he visto de los cálculos de la sustentabilidad son bastante consistentes, tienen en cuenta una consistencia que no es loca, no es que tenemos que crecer al 10% anual para poder pagar, ¿no? Como siempre hacían las proyecciones del fondo, que para darnos y obligarnos, porque lo que nos daban era mínimo, exageraba las proyecciones de crecimiento. Estos parecen bastante razonables. En ese sentido. En definitiva, el arreglo más o menos ahorraría al Estado argentino entre 30 a 32 mil millones de dólares, ¿no? Se ahorraría, sí, algunos calculan un poquito más, depende de la tasa que tomemos
para descontar, sí, pero sí, en ese orden. Y están negociando 65, 66 mil millones de dólares, más o menos. Exactamente, sí, de los cuales unos 40, para hablar en cifras redondas, 40 y pico, son de 41.548, ¿no? El número que calculan. Pero alrededor de eso, esos más o menos 65, es de la deuda de Macri, de la deuda desde 2016 en adelante. O sea que la mayor parte de la deuda que cayó en default es la que ellos mismos emitieron. Es un récord, ¿no? Emitir deuda y caer en default. Y el resto, esos 24 que quedarían, es la deuda de los canjes que vos mencionabas antes. 2005-2010. Claro, se venía pagando bien regularmente y también cayó en default porque el bolsillo del país es uno solo, ¿no? El Estado es uno solo y bueno, el default afecta a todos. Ahora, después de este acuerdo, que bueno, en los últimos días se dice que más o menos va bien encaminado, por eso la pregunta que yo te hacía al principio de la entrevista, me parece que yo estoy mucho más preocupado porque esto no sea un dolor de cabeza después durante los próximos años de un grupo de bonistas que se queden con posibilidad de litigar, me parece que ahí está un poco la clave. Claro, exacto. Y más allá de si tengo que poner 1.500, 2.000 dólares más, 2.000 millones de dólares más, pero después vendría la etapa 2, porque en realidad me parece que son 3 etapas, o sea, tenés acreedores privados con ley extranjera, tenés la homologación de los acreedores privados con papeles nacionales, y después tenés un lugar en donde vos sos experta, que te quería preguntar, que tiene que ver con esto de los 47.000 millones de deuda ante el Fondo Monetario Internacional, que no se fueron tampoco en su totalidad, tampoco se bajaron, porque cuando asume Alberto Fernández hay unos 5.000 millones de dólares que nunca llegaron. ¿Qué opinas de esa segunda etapa de una vez que se arregle, si es así, con los acreedores privados de Wall Street, ¿no? Le va a quedar el organismo multilateral de crédito, que es el Fondo Monetario Internacional. Sí. Me parece de nuevo que hay que tomarla con calma, porque el primer pago de amortización del capital, llamémosle así, al fondo es en septiembre de 2021. Entonces hay tiempo, no hay que tirarse de cabeza a firmar cualquier cosa, y me parece que en este sentido el gobierno es muy tiempista, ¿no? Viste que va sin apuro. Sí. Y bueno, ¿qué opino? Pienso que va a ser duro, pienso que el fondo tiene varias caras, pienso que también depende bastante de qué pasará con las elecciones estadounidenses y cómo será la pospandemia, si es que, bueno, hay pospandemia, viste que lo cuantitativo se vuelve cualitativo con el despliegue, con el tiempo, y la verdad que yo le tengo mucho miedo al fondo, que siempre impone las mismas condiciones, o sea, tiene esa cara linda, aparentemente rostro humano, que muestra a Georgieva y estas declaraciones, pero cuando la escuchás a ella misma, al staff, y ves las condiciones de los países que están firmando, no los de la COVID, sino los stand-bys, por ejemplo, Ecuador es el ejemplo que tenemos más cerca. Sí. Los ajustes, las reducciones de salario real, de jubilaciones, la flexibilización laboral, el alza de las tarifas públicas, todo eso es lo mismo de siempre. Y así que supongo que van a venir con una cosa así, hay que ver, ¿no?, cómo es también la propuesta del gobierno para esta historia. Hay varias alternativas, no es que solo se puede ir a un acuerdo de facilidades extendidas, que sería, creo, lo peor que nos puede pasar, porque son acuerdos largos, muy condicionados, muy apretados, con mucha vigilancia y siempre, la verdad que siempre a favor de las multinacionales y a favor del gran capital, ¿no? Nunca son a favor de los países. Entonces, me parece que una vez que se despeje, como decías, está en el horizonte de la deuda con el sector privado, bueno, esa otra, sigue esa otra etapa, va a ser otra batalla. Sí. ¿Qué pensás cuando se lo critica a Alberto Fernández en esta declaración que ha dicho, creo que ante el Financial Times, de él no tener un apego a los planes y que en realidad no hay ningún plan? Cuando uno, por eso creo que es capcioso, porque cuando uno analiza,
sabe que el plan, en líneas generales, tiene que ver con volver a distribuir ingresos, con tratar de hacer lo que dice Martín Guzmán, que es intentar un capitalismo social de mercado y levantar el sector industrial de la República Argentina y tratar de llevar las directrices de la política económica hacia esos lugares. La pregunta tiene que ver con esto y ¿qué entendés cuando Martín Guzmán nos habla de ir hacia un capital social de mercado? Bueno, respecto del plan, coincido con vos y te voy a contar una pequeña anécdota. Ayer miraba la tapa de un diario masivo de la Nación, sí. y de Internet, ¿no? Y me dediqué a hacer una pequeña estadística dividiendo en 3 categorías. Venenoso o malicioso, por un lado. Por el otro lado, trivial o estupideces. Y tercero, noticias, sí. O sea, información. Me dio 40 y 40 malicioso y estupideces, y 20 de noticias. Y que fui haciendo palotes y contando simplemente. Para repetir el ejercicio que hiciste, ¿cuánto te dio? Te dio 40 malicioso. Porcentaje, sí. Sí, 40% malicioso. Después que te dio 20... 40% de estupidez, trivial, digamos. Está bien, banalidad. 40 y 40, banalidad. Y 20 noticias. Noticias. Noticias que no fueran, bueno, ninguna de esas dos cosas anteriores. Entonces creo que el decir no tiene un plan es sacar de contexto algo que cuando vos lees el artículo de Financial Times ves que tiene otra interpretación. Lo que él está diciendo es no creo en los planes de ajuste, no está diciendo no creo en los planes económicos, cuando el día siguiente justamente lanzó que iba a anunciar un conjunto de medidas y todos los días muestra medidas que lanzó dijo que iba a anunciar un conjunto de 60 medidas que conformaban un plan para salir de la pandemia. Entonces no es que no cree en el plan económico en el sentido de que cree en la improvisación y el caos, ¿no? Como nos quieren hacer creer justamente los que tienen intereses en que todo esto salga mal, en que no se puedan adoptar las cláusulas de acción colectiva y todo lo que vos mencionabas. Respecto de la otra cuestión, vos me preguntabas por lo de Guzmán y su definición sobre el tipo de capitalismo. Claro, porque él habla repetidamente de estas cuestiones que tienen que ver con ir hacia un capitalismo social de mercado. Bueno, ¿qué entendés en cuanto a esa definición? ¿Qué es ir hacia ese lugar? Sí, hay una definición del capitalismo social de mercado que es la que aplicó a Alemania, que creo que lo que Guzmán está diciendo es no se asusten que nos quedamos dentro del capitalismo, que también está hablando de un capitalismo con mejor distribución. Viste que Stiglitz sacó su propuesta de su libro que se llama Capitalismo Progresista, la respuesta a la era del malestar. Está diciendo sí, capitalismo con una mejor distribución, con crecimiento basado en la economía real, o sea, y con los mercados, y los mercados tienen un papel, no es que no es lo mismo que dijera capitalismo de Estado, ¿no? Entonces creo que está dirigiéndose a aplacar un poco los sustos. Sí, con un rol más controlante también de los estados en cuanto, bueno, esta semana vimos toda la cuestión de Sur en la provincia de Buenos Aires y, bueno, y los centros reguladores y esas cosas. Noemí, gracias por estos minutos. Bueno, Marcelo, muchas gracias. Te mando un abrazo, un beso y bueno, estaremos hablando seguramente antes de que termine el año otra vez, porque es como te decía hace unos minutos, estamos en estas 3 etapas recién en la primera, ¿no? Que es acreedores privados, falta después acreedores nacionales y después por último el Fondo Monetario Internacional. Así es, hay un largo camino todavía. Bueno, un abrazo, Marcelo. Muchísimas gracias. Que siga bien. Muchísimas gracias, Noemí. Buen fin de semana. Estamos hablando con la doctora en Economía, Noemí Brenta, quien en los últimos años ha escrito también con otra persona que cada tanto hablamos de economía con él, que es Mario Rapoport. Bueno, 2 libros recomendamos de Noemí. Uno justamente con Mario Rapoport, que es Las grandes crisis del capitalismo, y el que ha sacado Noemí el año pasado, que es Historia de la deuda externa argentina, desde Martínez Dios hasta Mauricio Macri, que ha sido editado por la gente de Le Monde Diplomatique por Capital Intelectual.